Ahí está. Ahí estamos grabando. Bueno, entonces, como les decía recién, la clase de hoy vamos a ver las que son las medidas de frecuencia, las razones, las proporciones, las tasas, y los principales indicadores utilizados en la salud pública, que son la prevalencia y la incidencia. Y esta parte generando hipótesis, esa parte no llegué a ponerla en la diapo, está muy larga, pero bueno, lo vimos el otro día, lo de persona, lugar y tiempo, lo vimos en la clase anterior, así por arriba. Después de última les borro ese tema dentro de esta clase porque no está explayado. Sí lo tocamos la semana anterior, con lo de persona, lugar y tiempo. Bueno, repasando un poquito, acá. Lo que les decía yo, en esta unidad 2, esta es la última clase de la unidad número 2. Pudimos ver esto de los determinantes sociales de la salud y las inequidades en salud, que los vimos la semana pasada, el concepto epidemiológico de la población, digo, cómo se daba la estructura poblacional, lo de las pirámides poblacionales, lo del triángulo epidemiológico, esto de la persona, el lugar y el tiempo, lo de la historia de la enfermedad, y vimos que es necesario para definir un caso, cuando vamos a decir, bueno, ¿qué vamos a tomar como caso? Lo tenemos que definir conceptualmente, que todos interpretemos lo mismo. Y al último vimos lo que es la población expuesta al riesgo, ¿sí? Que era aquella población que tenía la probabilidad de que le acontezca un evento. En este caso, un evento de enfermedad, ¿sí? Bien. Teniendo más o menos esto claro, repasado de lo que vimos la semana pasada, y también esto de la unidad número 1, ¿se acuerdan que vimos lo de las medidas? Hoy vamos a ver otras medidas, diferentes a estas. Estas son medidas que vimos desde la bioestadística, pero también las toma la epidemiología, que eran las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, y las medidas de dispersión, que eran cómo se distribuían los datos. La varianza, el desvío estándar, el coeficiente de variación, el rango y el rango intercuartil. Pero también existen otras medidas para medir la enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando medimos un evento de salud o de enfermedad, una vez que definimos el caso, tenemos que decir cómo vamos a medir esas cosas que están pasando, ya sea una enfermedad o una muerte, o lo que se vincula al proceso de salud o enfermedad. El nivel de medición de qué va a depender, y de los objetivos que yo me propongo en el trabajo, de la disponibilidad de los datos, esto que decíamos son datos de fuentes primarias, de fuentes secundarias, el marco conceptual desde donde yo me pare, como veíamos la otra vez, hay diferentes formas de posicionarte para definir un evento de salud. Bueno, acá ponemos por ejemplo el logro educativo, puede estar valorado de diferentes aspectos o diferentes escalas cuando uno piensa en el logro educativo según la institución donde uno se desempeñe. Y las escalas de medición y la clasificación, aquello que veíamos nominal, ordinal, discretas y continuas, que lo veíamos en bioestadística. ¿Qué nos va a aportar la parte epidemiológica? ¿Qué tipo de medidas nos va a dar la epidemiología? Nosotros desde epidemiología lo que podemos observar, ahí está. Hay medidas de frecuencia, medidas de asociación y medidas de impacto. ¿Se acuerdan que antes decíamos? En la parte bioestadística hay medidas de posición, de tendencia central, medidas de dispersión. Acá vamos a tener 3 tipos de medidas. En particular, cada una de ellas asume diferentes características. Por ejemplo, las medidas de frecuencia van a responder al cuánto, a qué tan frecuentemente, o sea, con cuánta frecuencia se presenta un evento del proceso de salud o enfermedad. Las medidas de asociación, en cambio, van a responder a si influyen o no, o qué correlación hay entre dos variables, cómo están asociadas, cómo se relacionan. En este caso, las medidas de asociación y las medidas de impactos, para poder aplicarlas y para poder estudiarlas, necesitamos herramientas de lo que es la estadística inferencial. Por lo tanto, estas medidas no las vamos a ver, porque nosotros acá, en esta materia, lo único que vemos es la parte de estadística descriptiva. Ustedes el año que viene, cuando tengan herramientas de estadística inferencial, van a poder aplicar este tipo de medidas. En la bibliografía está, pero no es una exigencia ni es un contenido mínimo de la asignatura, al menos en el tercer año, cuando ustedes ven bioestadística y epidemiología aplicada, ¿sí? Y como les decía, las medidas de impacto van a responder a qué tan importante puede ser un evento de salud o enfermedad. ¿Por qué decimos que se vinculan a la estadística inferencial? Porque hablan de las probabilidades y las chances de enfermar, las chances de que una enfermedad te ocurra, en qué población, si se asocia una variable con otra, ¿sí? Entonces, tenemos que tener determinadas herramientas de la estadística.
Por lo tanto, en lo que nos vamos a centrar nosotros y lo que esperamos que ustedes puedan entender, apropiarse y aplicarlo, es en las medidas de frecuencia, que son las que vamos a ver a continuación. ¿Queda claro entonces esto por qué es necesario que nos vamos a centrar en las medidas de frecuencia y no en las otras? Porque no tenemos las herramientas y no lo hemos visto desde la estadística inferencial. Si quieren profundizar en el tema, está en la bibliografía, están en los módulos que subí esta mañana, la bibliografía de la unidad número 2, es donde yo he sacado las herramientas para hacer estas clases. Bien, las medidas de frecuencia. Las medidas de frecuencia están compuestas por un cociente entre un numerador y un denominador, o sea, es una fracción. Y existen, estas medidas de frecuencia pueden adoptar tres modalidades. Una es la razón, otra es la proporción y otra es la tasa. Vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de ellas y vamos a dar algunos ejemplos, ¿sí? En la razón nosotros tenemos solo un numerador y un denominador. La particularidad es que son independientes entre sí. O sea, no necesariamente el numerador está vinculado con el denominador. En la proporción, el numerador tiene el denominador y el denominador está incluido, digamos, el numerador en el denominador. Y en la tasa tenemos un numerador y un denominador, y le vamos a agregar el factor del tiempo, ¿sí? Que es una expresión de... Ay, no leo ahí. Me copia la pantalla. La expresión de... no sé qué puse ahí. ¿Alguien me dice qué dice ahí? Bueno, no lo llevo a leer. Después lo veo a continuación que lo tengo desglosado en cada uno de los ítems. Bueno, expresión del riesgo. Expresión del riesgo. Del riesgo, de ser, sí. Bien, entonces, vamos a ver ahora cada una de ellas con algunos ejemplos a ver si se entiende, ¿sí? Entonces vamos a empezar por la razón, esto que decíamos, está un numerador y un denominador. La razón va a ser una división que no implica una relación específica entre lo que decíamos, entre el numerador y el denominador. Pueden ser cosas, son unidades y diferentes. No se encuentra incluido el numerador en el denominador, pero sí van a expresar algún tipo de relación. En lo que acá les copié la misma formulita que tenía en la diapositiva anterior. Vamos a ver con algún ejemplo. Vean ustedes. En un grupo de 30 pacientes con infarto agudo miocardio, que estoy estudiando, hay 20 personas de sexo masculino y 10 personas de sexo femenino. Entonces, ¿la razón cuál sería? Sería la relación o la proporción del total de la población entre la diferencia de los sexos. Si lo tenemos que poner, por ejemplo, sería las 20 personas de sexo femenino sobre las 10 personas de sexo masculino. Entonces, en este caso, en este ejemplo, sería la razón de sexo del infarto agudo miocardio en la población en estudio es de 2 a 1. ¿Qué quiere decir? Que cada 2 personas de sexo masculino hay una persona de sexo femenino, ¿sí? Porque vemos en el gráfico, que yo se lo hice con los dibujitos para que sea más fácil de entender, cada 20 varones hay 10 mujeres, entonces la relación es 2-1, ¿sí? Lo mismo pasaría pero ¿cuál es el hecho en común? Que todos manifiestan la misma enfermedad, pero entre sí no tiene nada que ver el sexo femenino con el sexo masculino. ¿Queda claro entonces cuál es la razón? ¿Se entiende esto? Que hay diferencia en que no tienen relación el numerador con el denominador. O cuando te dicen cómo es la relación entre las muertes de la población en total. Por lo general se dice que hay más muerte de hombres que de mujeres, o que mueren más jóvenes los hombres que las mujeres, ¿sí? O sea, la muerte es lo que lo convoca, pero la relación entre este numerador y denominador son diferentes. No hay relación entre ellos, no están incluidos el uno en el otro. Vamos a ver ahora la diferencia de cuando hablamos en una proporción. La proporción son los porcentajes, es decir, yo tengo un numerador que está incluido en ese denominador. Es una medida de frecuencia en la que se expresa qué parte del total de observaciones presenta determinada característica. El numerador se encuentra incluido en el denominador, por eso la flechita, está incluido el numerador en el denominador. Vamos a ver también con un ejemplo. Por ejemplo, en la misma situación de recién, si nosotros decimos, en un grupo de 30 pacientes de infarto agudo miocardio que estoy estudiando, hay 20 personas del sexo masculino.
Yo acá no hago una comparación o una división de cuántos de sexo masculino y cuántos de sexo femenino. Digo que de una población total que son 30, indiferentemente que sean varones o mujeres, hay 20 que son masculinos. Entonces pongo los 20 masculinos sobre la población total, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a tener, dentro del 30, del denominador, están incluidos sexo de varón, sexo masculino y sexo femenino, ¿sí? Pero en el numerador voy a aplicar la característica particular, como decía recién, presenta una determinada característica en el numerador. Bueno, en este caso es que son del sexo masculino. Entonces, ¿cuál sería la proporción? Que el total de pacientes con infarto agudo miocardio en la población de estudio, la proporción de personas del sexo masculino es de 0,66, que me da la división de 20 dividido 3, 30, ¿sí? ¿Queda claro la diferencia entre esto y esto? ¿Alguna duda, alguna consulta? La diferencia entre razón y proporción. Es importante que se entienda, chicos, cuál es la diferencia, porque si no, después cuando tengan que aplicarlo, no vamos a entender si realmente se incorporaron el concepto o no, ¿sí? Bueno, si no hay duda, sí. Vamos entonces a la última que es la razón. Sí. Yo no la entendí. Bueno, vamos de nuevo. Sí. En la razón, en todos los ejemplos, lo que decíamos recién, en las medidas de frecuencias tenemos un numerador y un denominador. Hasta recién vimos lo que es la razón y lo que es la proporción. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ambos? Lo que veíamos con el ejemplo. Si estoy estudiando un grupo de 30 personas en la razón, acá, estoy estudiando 30 pacientes con infarto agudo miocardio. Y yo quiero diferenciar o saber cuál es la relación hombre-mujer, sexo femenino o sexo masculino. Entonces veo en mi población cuántos hay de sexo masculino y cuántos de sexo femenino. Entonces lo pongo en esta fracción. Y pongo, mira, acá me está diciendo la consigna que hay 20 de sexo masculino y 10 de sexo, 10 de sexo femenino. Buenísimo. Pongo el 20, los 20 varones por sobre las 10 mujeres y hago esa relación. Lo que pasa que acá lo que vemos es que es una relación de 2 a 1. Si yo divido 20 dividido 10, ¿cuánto me da? 20 dividido 10, ¿cuánto me da? Chicos. Calculadora, a ver. 20 dividido 10, ¿cuánto le da? 2. 2. Todo número, si nosotros hiciéramos la división, abajo del número imaginado sabemos que todos tienen sobre un 1 los números enteros. O sea, si dividen por 1, siguen siendo 1. Entonces la relación va a ser 2 sobre 1. ¿Se entiende? Entonces el vínculo es entre cada 2 personas de sexo masculino hay una de sexo femenino, ¿sí? Si yo dibujara acá al lado, le agrego, acá al lado de esta, pongo igual a 2, abajo, si yo me imagino la fracción, todos los números divisibles por 1, entonces sería 2 sobre 1. No sé si se entiende la relación. Y la suma de estos, o sea, si yo sumo acá, miren, 20 más 10, me va a dar el total de los 30 pacientes. Acá tenemos los 30 pacientes en estudio, pero lo que diferenciamos es la característica que yo estoy marcando, que son independientes. O sea, si uno es de sexo masculino, no va a ser de sexo femenino, porque me está aclarando eso la consigna, ¿se entiende? Es una relación de proporción. Yo tengo el total de la población, a ver, es conjunto de tercer grado. Tengo una total de población y digo que dentro de ese total de la población hay 20 que asumen una característica, en este caso el sexo masculino, y 10 que asumen el sexo femenino, quiere decir que por cada 2, si hago la razón, por cada 2 hombres va a haber una mujer, si los divido entre ellos, ¿sí? Divido el mayor sobre el menor. En cambio, en la proporción, lo que yo estoy diciendo, de los 30 pacientes que yo estoy estudiando, ¿cuántos de esos son solo de sexo masculino? Entonces pongo los 20 pacientes de sexo masculino por sobre el total de la población en estudio, independientemente que sean hombres o mujeres, ¿sí? Entonces ahí me va a dar un valor entre 0 y 1, que va a ser 0,66, ¿sí? Lo que a usted le tiene que quedar claro que es lo importante en epidemiología, es qué pongo en el numerador y qué pongo en el denominador, y qué relación tienen entre ellos. Si ustedes tienen claro eso, en la razón, el numerador y el denominador son independientes,
ya está, la tienen claro porque es una relación entre cosas que son distintas. En cambio, en la proporción, la relación entre numerador y denominador están incluidos el uno sobre el otro, ¿sí? De la población total, yo pongo arriba los que asumen determinada característica. A ver, vamos a poner otro ejemplo con esto de la proporción. Yo quiero saber cuántos, si tendríamos que sacar la cuenta ahora, cuántos estudiantes están cursando esta materia, bioestadística y epidemiología aplicada. Nosotros tenemos por listado que ustedes son 178 estudiantes. Bien, yo quiero saber cuántas mujeres hay. ¿Qué tendría que hacer de los 178 estudiantes? Sabemos el N total de los inscriptos en tercer año en la carrera de enfermería cursando bioestadística. ¿Qué debería hacer yo si quiero saber cuántas mujeres hay? ¿Qué les parece? ¿Qué harían? ¿Alguien se anima a decir? ¿Qué se les ocurre que tendría que hacer yo si quiero saber de mi estudiantado, de ustedes, cuántas mujeres hay? Yo sé que el total son 178. Si quiero sacar la proporción de mujeres de mi población estudiantil, ¿qué debería hacer? Estoy agarrando calor. Averiguar cuántas mujeres hay primero. ¿Cuántas mujeres hay? Entonces tenés que buscar dentro de los 178 estudiantes, cuántas mujeres hay como mujeres cursando. Entonces pondría en el numerador, ¿qué número pondría? El total. No, la cantidad de mujeres. La cantidad de mujeres. Y en el denominador, El total. el total. Muy bien. En este caso, por ejemplo, yo sé que la mayoría son mujeres, pero ponele que sean 160 mujeres por sobre 178 estudiantes. ¿Sí? Entonces me va a dar la proporción de la cantidad de estudiantes de bioestadística y epidemiología, cuánto es la proporción que corresponde al sexo femenino. ¿Sí? Vamos ahora al revés. Ahora queremos saber la razón. Si yo tengo 178 estudiantes, pero yo quiero saber cuál es la razón, cuál es la diferencia entre varones y mujeres. Si yo sé que la mayoría son mujeres, la voy a poner en el numerador. Entonces pongo 160 mujeres por sobre 18, por ejemplo, estudiantes de sexo masculino. Entonces eso me va a dar la proporción y te va a decir, cada 4 mujeres, 5 mujeres, 6 mujeres, hay un varón. Te va a dar la asociación que es independiente, o sea, vamos a seguir trabajando con el mismo N, con la misma cantidad de 178 estudiantes, pero yo lo que estoy viendo en la razón son cuestiones que no se vinculan entre sí, o sea, hay una relación de aproximación, si se quiere, o sea, cada tantos varones hay tantas mujeres, pero en sí no están incluidos el uno con el otro. En cambio, en la proporción, lo que veíamos recién, nos va a dar un valor que a la población que estoy estudiando está incluida dentro del total del denominador. ¿Queda claro ahora? Si lo pusimos con el ejemplo de los estudiantes. Entonces, profe, en Sí. la razón siempre el número mayor va a ir en el numerador y el número menor en el denominador, ¿no? Y en la proporción al revés. Sí, sí. No, y en la proporción, claro, va a ser al revés. Va a ser al revés. ¿Sí? Ah, bien. Bueno. Ahora lo vamos a complicar un poquito más todavía. Le vamos a agregar el factor tiempo, ¿sí? Ah, mira, acá hay otra proporción, a ver. Ahora el mismo. Ahora, lo puse 2 veces. No, ya estoy mareada, chicos. Proporción, ¿Profe? listo, ya está. Vamos a las tasas, esto. ¿Qué son las tasas? Ya entendimos que era la razón y que entendimos que era la proporción. La tasa es una medida que expresa en el numerador el número de eventos ocurridos y en el denominador la población expuesta o en riesgo de experimentar dicho evento. Las tasas, escuchen esto, se describen como proporciones, ya que en el numerador aparecen los eventos, casos nuevos de la enfermedad, de defunción o muerte o lo que sea, y en el denominador la población en estudio donde provienen los casos. El numerador forma parte del denominador. ¿Por qué dice que es una proporción? Porque, ¿qué dijimos recién? En la proporción, el numerador formaba parte del denominador, pero le va a agregar algo más a la tasa. Entonces vamos a ver acá. La tasa lo que nos va a agregar es el tiempo. Como te dice que en el denominador no va a ser toda la población, sino la población como expuesta a un riesgo, lo que tenemos que saber es el tiempo en que esa persona o que esa población estuvo expuesta a un riesgo. Entonces por eso se complica un poquito más con respecto a lo que era la medida de frecuencia de razón o de proporción. Y ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. Y ahí te dice,
Lo que diferencia la tasa de las proporciones y las razones es lo siguiente. Primero, la tasa se relaciona un evento con una población en riesgo de presentar ese evento. ¿Se acuerdan cuando decíamos la clase pasada, no sé, si yo quiero estudiar, no sé, cáncer de útero, mi población expuesta al riesgo, ¿quiénes deberían ser? Las personas que tienen... Las mujeres. Las mujeres o las personas que tienen útero al menos, aunque tal vez después se definan con otro género, pero digo, las personas, si yo no tengo, o sea, no voy a ir a estudiar en una hormiga, o en un varón, ¿sí? O en un, no sé, qué sé yo, en un perro, o sea, se supone que tengo que pensar cuál es el denominador que voy a usar según lo que yo estoy estudiando. Entonces, en eso es importante entender cómo definir la población en riesgo, y eso va a depender de lo que yo esté estudiando. Obviamente, esto no se los vamos a exigir que ustedes sepan definir, bueno, cuál es la población expuesta al riesgo en un determinado estudio, porque es importante ser responsable cuando uno define la población expuesta al riesgo, en la seriedad que implica un estudio de estudiar cuál es el marco conceptual, qué precedentes hay sobre esa enfermedad. ¿Sí? Uno no puede determinar la población expuesta al riesgo porque sí, porque si no puede generar pánico en la población que por ahí ni sabe que está expuesta al riesgo. Entonces, hay cuestiones que uno tiene que ser responsable al momento de manejar cierta información. Pero sí entender que la tasa está conformada por esto, que el denominador va a ser la población expuesta a riesgo. Dice, punto 2, para expresar una tasa debe incluirse en el denominador el tiempo durante el cual las personas estuvieron en riesgo de presentar el evento. Tiempo en riesgo. Y ahora lo vamos a ver. Se van a multiplicar por una constante, 10 o múltiplos de 10, que facilita la comparación de tasas en poblaciones diferentes, aun cuando las mismas sean de diferente tamaño. Esta constante nunca debe ser la población en riesgo. También es llamada factor o constante, y ahora lo vamos a ver como les decía recién como un ejemplo. En el campo de la salud, la tasa es una medida muy utilizada porque permite medir de alguna manera la frecuencia de un evento, ¿sí? Nosotros recién lo que veíamos con las razones y la proporción eran datos fijos, pero en cambio, o sea, podemos decir, bueno, hay tantos enfermos en este momento en esta población, pero no me dice con cuánta frecuencia va a suceder ese evento. ¿Por qué? Porque es lo que habitualmente pasa en una enfermedad. Hay una determinada población expuesta o a riesgo de experimentar dicho evento en un periodo determinado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Para construir una tasa, sí o sí debemos conocer el número de personas que desarrollan el evento, o enfermedad, o muerte, o lo que sea, el número de personas expuestas que puedan desarrollar ese evento, y el tiempo en que la población estuvo expuesta a ese riesgo, ¿sí? Entonces tiene tres componentes. El número de personas del evento, las personas expuestas al evento y el tiempo. Entonces, los valores que puede asumir la tasa son de 0 a infinito, y puede expresar el número de eventos que ocurren en el tiempo de una persona en exposición, que es la característica fundamental de la tasa, es todo el tiempo, ¿no? Combina la expresión de las tres dimensiones básicas del análisis epidemiológico que hablábamos la semana pasada: persona, lugar y tiempo. Entonces, existen tasas crudas y tasas específicas, o tasas brutas, ¿sí? Tasas brutas o tasas crudas. Estas van a ser las primeras tasas que las vamos a ver a continuación. Son las tasas de todas las personas que nacen o mueren, se denominan tasas brutas, totales o generales. ¿Por qué? Porque todos nacemos y todos nos vamos a morir, ¿sí? Entonces, por eso se dice bruta, porque esa población expuesta somos todos, ¿entiendes? Todos nacimos en algún momento y todos nos vamos a morir en algún momento, por eso se le llama, sería toda la población está expuesta a eso. Este tipo de tasas se consideran las tasas de las causas, no se consideran todas las causas de las características de los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Que no diferencia si es una enfermedad particular o de una zona en particular, sino que yo incluyo todo. Tasas de mortalidad bruta quiere decir que incluí los motivos por que se murieron todas las personas en ese periodo de tiempo, independientemente de cuál fue la causa de su muerte. ¿Queda claro esto? O sea, por eso dice que se consideran todas las causas. Por ejemplo, las tasas de mortalidad o de natalidad. Entonces, esa tasa bruta, ¿cómo se va a construir? Dijimos que estas medidas de frecuencia eran una fracción, que estaba incluida un numerador con un denominador, en este caso por una constante, un factor,
que lo llamamos esto el 10 a la n, decíamos para poder comparar las poblaciones. Entonces, acá dice, tasa bruta es el número de casos, por ejemplo, en el año X, XX, sobre la población total de ese año XX, por la constante. Entonces lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, queremos medir la tasa de mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver el número de muertes en el año XXX sobre quiénes son los expuestos a morirse. Toda la población. Los adultos mayores. Claro, todos nos podemos morir, todos, independientemente de la edad, el motivo, lo que sea. Entonces, toda la población de ese año en ese lugar. Por la constante, ¿qué quiere decir esto? Por 10 a la n. Entonces lo vamos a ver ahora con este ejemplo. En la ciudad de X, durante el año 2020, murieron 480 personas. Y la población en esa ciudad, ese año, eran 8.420 habitantes. ¿Cuál sería la tasa de mortalidad? Entonces, ¿cómo vamos a sacarle esa tasa de ese pueblo o de esa ciudad? Vamos a poner en el numerador las 480 personas que murieron, o sea, el evento de la muerte en ese año. Y en el denominador, la población total de ese año en este pueblo. ¿Por qué lo vamos a multiplicar por una constante? Para poder comparar en caso con otra población. Entonces se multiplica, dice, por 10, acá decimos por 10, miren acá. Se multiplican por una constante, 10 o múltiplo de 10, para facilitar la comparación. Y esta constante nunca debe ser mayor a la población en riesgo. Entonces, si yo tengo que multiplicar por 10 esto, ¿qué voy a poner acá? Si yo le pongo 10.000, 10 a la n, si le pongo 10.000, supero el denominador, y dice que no puede superar el denominador, entonces lo voy a multiplicar por 1000. Divido 480, dividido 8.420, me va a dar 0,057. Lo multiplico por 1000, ¿qué quiere decir? Que en ese pueblo la tasa de mortalidad era que se mueran 57 personas por cada 1000 habitantes. ¿Se entiende el concepto de tiempo y de el factor, el por qué lo multiplico por 1000? Porque no es lo mismo que se mueran 57 habitantes por cada 1000 que 57 habitantes por cada millón. ¿Se entiende? Por eso es importante ponerlo del factor, para poder comparar con otra ciudad. Entonces comparo con otra ciudad y también lo voy a hacer por 1000 habitantes. ¿Sí? ¿Siempre va a ser cada 1000 habitantes? No, depende del numerador, del denominador, perdón. Porque acá te decía que para formar una tasa, mira, te decía que acá en el punto 3 decía, se multiplican por una constante que facilita la comparación, aun cuando las mismas sean de diferente tamaño. Esta constante nunca debe ser mayor que la población en riesgo, ¿sí? Lo que sí, si por ejemplo, si la población, estamos hablando de millones de habitantes y comparás un lugar muy pequeño con un lugar muy grande, ahí sí va a tener que aunar criterios, pero por lo general se multiplica por el mismo factor o constante. Algunas están como más, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Más utilizadas frecuentemente por 1000 en lo que es nacimientos y defunciones. ¿Por qué? Porque en lo general no hay tantas muertes y tantos nacimientos como cantidad de personas en el mundo, pero están como más habilitados. Pero según la bibliografía, dice que que el factor de riesgo o la constante esta debería ser nunca mayor al denominador. ¿Sí? Eso dice la bibliografía. También en la bibliografía que yo les subí, dice que, por ejemplo, las tasas de natalidad por lo general se multiplican por 1000 y las tasas de mortalidad por lo general se multiplican por 1000. ¿Sí? ¿Queda claro esto? O sea, lo podemos chequear con la bibliografía. Lo importante es que sepan que se multiplica por eso para poder compararlo con otras poblaciones. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Miren. Por ejemplo, la tasa de natalidad. Queremos ver el número de nacimientos. ¿Qué tenemos que ver entonces? Si antes vimos el número de muertes sobre la población total, en este caso lo que vamos a ver va a ser en la tasa de natalidad el número de nacimientos y la población del año, la población en ese mismo año, por la constante. Entonces decimos, en la misma ciudad XX, bueno, durante el año 2020 nacieron 650 personas, siendo la población de ese año, igual que decíamos recién, 8.420. ¿Cuál sería la tasa de natalidad? ¿Qué pondrían en el numerador y qué pondrían en el denominador?
En el numerador las personas y en el denominador la población total. ¿Y cuál es el número de las personas? 50 en el numerador y en el denominador 8.420. Claro, en el numerador 650 y 8.420. Y lo multiplicaríamos también por 1000, ¿sí? Entonces, acá te dice que la tasa de natalidad, ¿cuál sería? Que nacen 77 personas por cada 1000 habitantes. Si nosotros sabemos la tasa de mortalidad y de natalidad, ¿vieron cuando les mostraba la semana pasada cómo se construyen las pirámides? Nosotros podemos saber cómo se va variando esa pirámide por cada 1000 o por cada millón de habitantes, de acuerdo al factor por el que multipliquemos o por la constante, porque me va dando la forma de esa pirámide. Si se va ensanchando abajo, quiere decir que nacieron más de los que murieron, ¿se entiende? Uno puede ir haciendo esa comparación de la población. Entonces me sirve, como decíamos la semana pasada, porque en el sistema de salud no son las mismas necesidades que tienen los diferentes grupos etarios según el sexo biológico con el que nacen. Entonces también es importante para el sistema de salud conocer cómo es la estructura poblacional. Por eso son tasas brutas. Son útiles para ciertos aspectos de las decisiones en salud, pero para otros necesitamos unas tasas como más pulidas, se llaman las tasas específicas, que las vamos a ver a continuación. Las tasas específicas, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar alguna enfermedad en particular, o vemos que la mayoría de la gente no se muere de lo mismo, o sí se muere de mucha gente de una sola cosa, entonces queremos saber qué características asumen las personas involucradas en ese evento de salud o en ese evento de muerte. Entonces, esto es lo que decía recién, el cálculo de tasas de sucesos de enfermedades en personas, de personas en particular, da por el resultado las tasas específicas. Por ejemplo, podemos calcular tasas específicas por edad, no sé si ustedes habrán escuchado la tasa de mortalidad infantil, o por enfermedad, en este caso puede ser un ejemplo la tasa de incidencia de cáncer de pulmón, o por enfermedad y tasa, la tasa de incidencia de accidente en el hogar en niños menores de tantos años, 5 años creo que dice ahí. Bien, entonces, ¿cómo se construye una tasa específica? ¿Qué vamos a hacer? En la tasa específica vamos a poner en el numerador el número de casos del subgrupo de la población que quiero estudiar en un periodo determinado, y en el denominador la población expuesta del mismo subgrupo en ese periodo, por la constante. Lo vamos a ver a continuación. Vean ustedes. Por ejemplo, le decíamos la tasa de mortalidad infantil. ¿Cómo la calculamos? Entonces, bueno, primero tendríamos que definir mortalidad infantil, ¿no? La bibliografía por lo que generalmente dice, es que mortalidad infantil se considera a aquellos fallecimientos ocurridos en menores de 1 año, ¿sí? Entonces, yo, si quiero averiguar la tasa de mortalidad infantil, voy a poner en el numerador el número de funciones de menores de 1 año en un lugar específico durante ese año específico, no sé, en Neuquén en el año 2020. Y en el denominador lo que voy a poner, ¿quiénes son los expuestos a morir por mortalidad infantil? Si yo definía arriba que la mortalidad infantil va a ser los menores de 1 año. En el denominador lo que tengo que poner es el número de nacidos vivos en ese lugar específico durante ese año, que son los que van a tener ese rango de 1 año de edad, ¿sí? Y eso se multiplica por una constante. Entonces lo vamos a ver, por ejemplo, a continuación con este ejemplo. Bueno, en la ciudad de XX, durante el periodo del año 2020, nacieron 6.500 personas, y asimismo murieron durante ese año 320 personas menores de 1 año. Entonces, en base a esa información, ¿cuál sería la tasa de mortalidad infantil de esa ciudad? Entonces, yo tengo que poner en el numerador, dijimos, número de defunciones de menores de 1 año de edad, que sería acá 320, como pusimos en la fórmula. Y en el denominador, número de nacidos vivos. Decimos que nacieron en ese año 6.500 personas, entonces lo multiplico. Vemos que de 6.500 niños que nacieron, 320 fallecieron antes del año.
Esto me va a dar, cuando lo divido, 0,049, lo multiplico por 1000, te va a decir que la tasa de mortalidad infantil, que mueren 49 niños por cada 1000 nacidos vivos. ¿Queda claro esto? ¿Cómo se puede calcular la tasa específica? ¿Cuál es la Sí, profe. diferencia con la tasa bruta? Ay, eso no lo enseño. Chicos, ¿ahí bien? Ay, se me ve la cámara. Ahí está. No. ¿Queda claro la diferencia entre bruta y específica? Sí, profe. ¿Sí? Que en este caso lo que hacemos en la específica es, dentro de la población total, vamos a estudiar un pedacito que nos interesa por nuestro objeto de estudio, por el lugar donde trabajo, qué sé yo. Si yo trabajo en una clínica con pediatría, y lo más probable es que no me interesen, no sé, enfermedades que les suceda a las personas en su vejez, ¿sí? O enfermedades de la edad adulta. Capaz que me interesen más problemáticas relacionadas a la tasa de mortalidad infantil, a enfermedades, no sé, de riesgo de accidente, menores de 5 años. Entonces, bueno, lo importante es entender que estas tasas nos van a servir según lo que yo quiero investigar, o me va a dar información sobre determinada situación de salud en un lugar. Lo que sí, que la tasa de mortalidad infantil es una tasa muy sensible, porque cuando se baja la tasa de mortalidad infantil, quiere decir, o sea, se supone que son los más vulnerables, los peques, digamos, menores de 1 año, entonces quiere decir que cuando se reduce la cantidad de muertes, de mortalidad infantil, se está generando un buen sistema de atención en la primera infancia, a las formas de nacer, a los embarazos, a los partos, entonces a la atención, digamos, la atención después de que nacen los niños, en los primeros meses de vida, quiere decir que está resguardado, que el sistema de salud está funcionando bien. Como que es una tasa muy sensible para dar cuenta de cómo está la salud de una población. Eso está bueno saberlo, o sea que es un indicador. Miren, vean ustedes, acá yo les traje este manual no se los puede subir, yo voy a ver si los puedo cortar el PDF, es un manual de epidemiología básica, que saqué algunos ejemplos. Lo quise subir, pero no me lo toma la PETCO porque tiene mayor cantidad de... Perdón. Tiene mayor cantidad de... Es muy pesado el archivo, entonces no lo puedo subir a la PETCO. Voy a ver si lo puedo cortar el PDF y al menos me voy. Ay. ¿Y por el Drive, profe, donde ya nos habían subido documentos? Ay, no me van a ver, chicos, perdón, pero la cámara se me... ¿Ahí me ven? No, bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. A ver, ahí. Bueno, ay, qué embole que no los puedo... Esperen un segundito y ya los... Ahí lo un segundito, yo puedo conectar la cámara, no me gusta hablar y encima no ver, lo que no me puedo... No me ajusta la cámara, bueno, perdón que sigo compartiendo ahora la pantalla. He tocado algún cable de la cámara y se me dejó de ver. Compartir pantalla. Perdón, ¿qué me estabas preguntando? Alguno me está preguntando algo y se me dejé de ver. Hola. ¿Me ven? ¿Ven la presentación, chicos? Sí, profe. Ah, bueno, sigo. Bueno, esto es lo que les decía, esto lo saqué del librito de epidemiología básica, que no lo pude subir porque es muy pesado el archivo, pero vean ustedes, miren, en el eje de las Y tenemos defunciones de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos, ven como que está estandarizado que sea por cada 1000, y acá tenemos 0, 40, 80, todo esto sería por 1000.
Y acá en el eje de las X vemos que van por años, ¿ven? 1950, 55, 60. Y ven ustedes, según el continente, cómo ha ido bajando la tasa de defunciones por año por cada 1000 nacidos vivos. ¿A qué creen que se debe esto? Que ha bajado. O sea, que es menor cada vez la cantidad de niños que mueren. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué puede ser? ¿Por qué en el 50 se morían más niños que en el 2000? Por el avance que hubo en la medicina. Por el avance de la medicina, por las políticas de salud, por las mejores condiciones, puede ser también condiciones socioeconómicas de la población, en determinados lugares. Asimismo, vean ustedes que el que mayor nivel tiene, sigue en el año 2000, es África, el continente africano, que tiene características particulares, ¿no? O sea, digo, pensando en, con respecto a los mejores indicadores que los tiene Canadá y Estados Unidos, ¿no? Digo, como para poder pensar esto de los países más desarrollados y los países menos desarrollados. Bueno, ahora vean la de Neuquén con respecto a Argentina. Esto lo saqué, la última publicación del libro de indicadores de acá de la provincia de Neuquén, está publicado en la página, lo pueden ver ustedes, si quieren también los podemos subir, que ahí yo había sacado la semana pasada los gráficos de la pirámide poblacional, vean, evolutivo de la tasa de mortalidad infantil en Argentina y en Neuquén, de los años de 1980 a 2017. Vean acá, el rojito es Neuquén, y el azul es Argentina. Miren ustedes, acá hay un pico, que en Neuquén supera la tasa de mortalidad infantil en el año 1984, creo que es, más o menos, 84 creo que es, me da la línea, 84 por ahí, supera a la tasa de mortalidad infantil argentina, pero después siempre la provincia, a partir del año 1987, ha tenido una tasa de mortalidad infantil mucho menor que la a nivel nacional. Acá en 2013 subió un poquitito, se acercó más a la tasa de mortalidad infantil de Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno compara tal vez el sistema de salud de la provincia de Neuquén, por estos indicadores debería pensar que es mejor que lo que se da en el resto del país, o en general, ¿no? En esto de la tasa. Tiene mejores indicadores la provincia que el resto del país, la suma de los indicadores del resto del país. Pero como para poder interpretar, por eso le digo que es importante que sepan qué quiere decir la tasa, o sea, cómo está compuesta. No importa que ustedes no sepan sacarle, o sea, que se sepan de memoria la fórmula, pero sí entender que si yo hablo de la tasa de mortalidad infantil, me está diciendo que ahí está evaluado la cantidad de niños que murieron menores de un año, con la cantidad de niños que nacieron vivos en un periodo de tiempo. En este caso me va a ir sumando, digamos, cada año se fue marcando en el gráfico este. ¿Se entiende entonces para qué sirven las tasas específicas? ¿Sí? Bueno, si está todo claro, seguimos para adelante. Profe, Sí, dime. el eje Y, ¿qué sería? ¿Qué indicaría el eje el número Y? de la tasa, digamos. Acá tenés de 0 a 5 por cada 1000 habitantes. Y, o sea, Creo que se hace el valor. En la claro, anterior decía por cada 1000. En este, no sé, me tendría que fijar en el indicadores, pero creería que es por cada 1000 niños nacidos vivos, tenemos una tasa de, acá tenías 34 por cada 1000 nacidos vivos, que mueren 34 niños, puede ser, por cada 1000 nacidos vivos. Hasta menos 10, acá que tenés 5, casi 10, ¿sí? Por lo general, lo ideal es que sea menos de 10 el indicador, por cada 1000 nacidos vivos. Eso sería como lo deseable, que siempre esté abajo del 10. ¿Sí? ¿Se entiende esto, lo de acá que vos me preguntabas? 5 o 10 por sí, cada 1000. profe. Bárbaro. Sí, sí. Bueno, si quedó claro esto, razones, proporciones y tasas brutas y tasas específicas, vamos a pasar ahora con los principales indicadores en epidemiología. Esto también cuesta, pero es importante incorporarlo. Ustedes habrán escuchado hablar de prevalencia e incidencia. Son dos medidas como que le dan mucha importancia en esto porque nos dan cuenta de la frecuencia de las principales enfermedades. Y que la relación entre ellas varía de unas enfermedades a otras. Después vamos a ver por qué.
y por qué algo prevalente se puede volver después, o el incidente me involucra y me cambia lo prevalente, y así sucesivamente, que se pueden cambiar estos conceptos. ¿La prevalencia qué es? Es el número de eventos o casos de una determinada enfermedad en una población en un momento dado en el tiempo, lo que no distingue si son casos nuevos o no. Por ejemplo, por eso le ponía la imagen que en los artículos de la OPS, en los manuales, sale como una foto, de una cámara de foto vieja, pero es porque hago un recorte en un momento determinado, en un lugar determinado, y me muestra una foto, ¿sí? Nos dice, bueno, saca una foto y me dice, bueno, en este momento hay tantos enfermos de tanta frecuencia de esta enfermedad. Nos permite mostrar la frecuencia con que un evento de enfermedad existe en un momento en el tiempo. Lo que me sirve a veces es que en muchas ocasiones es el punto inicial para poder dar curso a una investigación, ¿sí? Decir, oh, pucha, estoy teniendo mucha enfermedad de, no sé, diabetes. Uy, ¿por qué hay tanta población con diabetes? Entonces empiezo a mirar con qué frecuencia se presenta esa enfermedad. Entonces saco una foto en el tiempo y digo, en el año 2021, en la provincia de Neuquén, hubo tantas personas enfermas con diabetes. Bueno, esto me va a dar pie para decir, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué? ¿Con qué frecuencia se presenta? Como que empezar a estudiar esa enfermedad, ¿sí? Es una herramienta para la implementación de programas preventivos, asistenciales y de control. Bueno, como yo le decía, es como sacar una foto. Determinamos cuántos sujetos presentan un evento que quiero estudiar y lo relaciono a dicho número con el total de individuos de la población. Si vamos a pensar en la fórmula sería así, si acá arriba yo tengo la foto de la población, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 personas, de las cuales 3 tienen un evento particular. La fórmula sería, en el numerador pongo las 3 personas que presentan el evento, y en el denominador la población total. ¿Qué sería esto, chicos? ¿Una razón, una tasa o una proporción? ¿Qué les parece a ustedes con lo que estuvimos viendo recién? Una proporción. Muy bien, una proporción, muy bien, es una proporción. Está muy bien. Vamos a poner un ejemplo, a ver si se va entendiendo. En un área geográfica determinada de un país de América Latina, en la población se observan 60 casos de tuberculosis en el año 1995. Un nuevo recuento de casos en el año 2020 demuestra la existencia de 80 casos en la población. Entonces, si esto lo trasladamos a un cuadrito, sería, tenemos la cantidad de casos de tuberculosis en una comunidad latinoamericana por unidad de tiempo. Es decir, en el año 1995, que es mi unidad de tiempo, tenemos 60 casos. En el año 2000, lo ponemos acá abajo, tenemos 80 casos. ¿Cuál les parece a ustedes? ¿Cuál sería la mejor explicación de la diferencia observada en estos 2 años? ¿Qué podrían decir? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Aumentaron los casos? Aumentaron los casos. Aumentaron los casos. Bien. El tema es que poder pensar por qué pueden haber aumentado los casos. Puede ser, una, porque aumentó la población. Otra porque, no sé, porque el sistema de salud está andando re mal y no se controla la enfermedad, entonces cada vez hay más casos, ¿sí? Entonces las suposiciones o las hipótesis se pueden ser muchas. Pero vamos a ver a continuación. Vean ustedes, si nosotros le agregamos esto, la cantidad de población, ya me cambia la mirada. Yo en el año 1995 tenía 30.000 habitantes, y en el año 2000 teníamos 50.000 habitantes. Entonces, si queremos saber si hubo diferencia entre la cantidad de casos en el 95 y en el 2000, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer esto. Los 60 casos sobre las 30.000 habitantes de ese momento, o sea, los 60 casos del año 1995 sobre la población de ese año, versus, o en contraposición, de los 80 casos sobre los 50.000 habitantes. Entonces, si hacemos ese cálculo, ahí sí vamos a saber si hubo diferencia o no. Entonces, un cálculo sencillo, por ejemplo, si queremos hacer una comparación directa, hacemos los 60 casos del año 1995 sobre los 30.000 habitantes, nos va a dar 0,0020.
Y en el año 2000 hacemos lo mismo, los 80 casos sobre los 50.000 habitantes, y nos va a dar 0,0016. Con el fin de facilitar la comparación, ¿qué dijimos? Lo teníamos que multiplicar. ¿Se acuerdan que lo multiplicábamos por un factor o una constante? Que debía ser 10 a la n. Siguiendo la convención preestablecida, que dijimos que si era del 10 a la n, pero no debería superar la población. ¿Qué número debería multiplicar? ¿Por qué número lo debería multiplicar? ¿Por 100? ¿Por 1000? ¿Por? Por 10.000. Por 10.000, exactamente. Entonces en el ejemplo, si lo multiplicamos el resultado de la división por los 10.000 habitantes, vamos a obtener que en el año 1995 hubo 20 casos por cada 10.000 habitantes. En cambio, en el año 2000 hubo 16 casos por 10.000 habitantes. Entonces, ¿qué pasó con la enfermedad? ¿Hay más casos o menos casos? ¿Qué le parece a usted? Menos casos. Hay menos casos, exactamente. Entonces hubo una disminución de la prevalencia, de la foto de la enfermedad de la tuberculosis en ese periodo de tiempo y en esa comunidad. O sea, en el 1995 había 20 casos por cada 10.000 personas, y en el año 2000 hay 16 casos por 10.000 personas. Bueno, y esta era la pregunta que me adelanté antes. O sea, si esto, la prevalencia, ¿qué sería en este caso? ¿Una tasa, una razón, una proporción? Un poco como decía la compañera. ¿Qué Una es? proporción. Una proporción, exactamente, porque yo no estoy midiendo en el tiempo. Saqué una foto de 1995 y una foto del año 2000, pero no estoy haciendo una asociación, ver con cuánta frecuencia, ¿sí? Yo saqué una foto, ¿sí? Porque el cálculo de esto fue realizado, la proporción de la prevalencia de la tuberculosis en el área específica en el año 1995 y en el año 2000. Bien. Entonces, ¿por qué la prevalencia? Bueno, y acá está un poco la fórmula que hicimos recién, es el número de personas con una enfermedad en un periodo y el número total de personas en ese mismo periodo. Acá sería el ejemplo, por ejemplo, de 1995, una fórmula, y otra fórmula igual sería en el año 2000. La prevalencia no puede ser considerada una tasa, pues no toma en cuenta ni el inicio ni la duración de la enfermedad. Solo sabemos la cantidad de personas que enferman, pero no sabemos cuándo se inició y cuándo se terminó la enfermedad. Su denominador no necesariamente corresponde a la población en riesgo, es decir, aquella población expuesta y susceptible de donde surgen los casos. Sin embargo, la prevalencia es un indicador de gran importancia para la salud pública, pues nos provee una medida de volumen o carga de enfermedad en una comunidad o una población en un momento dado. Esta información es esencial para la planeación de los servicios de salud. Veamos ahora, chicos, con el ejemplo del caso de la pandemia de COVID. O sea, independientemente de cuánto duraba la enfermedad, para nosotros era un indicador muy importante cuando empezó la pandemia, saber cuántos enfermos con COVID había. De hecho, era tapa de todos los diarios, prendías la radio y te decía, bueno, cuántos infectados, cuántos recuperados, cuántos muertos por la enfermedad había. Entonces es un indicador importante para la salud pública, ¿sí? Bueno, queda claro entonces la prevalencia. Vamos ahora a la incidencia, ¿sí? ¿Qué es la incidencia? Es el número de eventos o casos nuevos de una determinada enfermedad en una población en un momento dado en el tiempo. Ahora le agregamos el tiempo. Permite mostrar la frecuencia con que un evento o una enfermedad incide en el tiempo. En general, la incidencia nos da una idea del riesgo promedio que tienen los individuos en la población de padecer la enfermedad, así como evaluar la eficacia de las acciones que uno mide. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia con la prevalencia. En la prevalencia decíamos que era una foto. Si nos imaginamos, la incidencia sería como un video. Es como un video que tiene una duración, en diferencia al tema de la foto, ¿sí? El cálculo de la incidencia y la prevalencia siempre es importante, esto es lo que decía recién, dejar en claro a qué población y en qué momento o periodo del tiempo se refieren, eso más allá de cualquiera de los dos cálculos que hagamos, y que el denominador de, por ejemplo, de la incidencia del cáncer de cuello de útero, lo que decíamos la semana pasada, no podemos poner a toda la población, tenemos que poner a aquella población que tenga útero, que en este caso son personas, mujeres, o por ejemplo, si queremos estudiar la incidencia de gonorrea en una población, tiene que ser una población que sea sexualmente activa por una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, como poder pensar cuando uno arma la fórmula, qué va a poner en el numerador y qué va a poner en el denominador, ¿sí? Ese es el eterno
la eterna complejidad en la epidemiología cuando se hacen las formas. Entonces, lo que decíamos de la incidencia. Bueno, la incidencia tenemos dos formas de calcularla. Una es la incidencia acumulada. ¿Qué quiere decir? Es el número de casos nuevos de una enfermedad en un periodo, y en el denominador ponemos el número total de personas en riesgo al comienzo del mismo periodo, por el factor o la constante que decimos de la cantidad de personas, ¿no? Entonces, se asume que todas las personas que estuvieron efectivamente en riesgo de presentar la enfermedad estén en el denominador, digamos, durante el periodo de tiempo observado. Vamos a ver ahora con un ejemplo. Por ejemplo, la incidencia de gastroenteritis en una provincia del sur durante el mes de diciembre de 2001 fue de 20.000 en niños de 5 a 10 años. Entonces, si yo quiero saber la incidencia de gastroenteritis en niños de 5 a 10 años en la provincia del sur en el mes de diciembre, tengo que poner en el numerador el número de niños que desarrollaron la gastroenteritis. Y en el denominador, ¿qué tengo que poner? La población de estos niños de 5 a 10 años. No voy a poner toda la población total o la población menor de 18 años. Si mi población en estudio es los niños de 5 a 10 años, en el denominador debería de ser el mismo subgrupo de población expuesto a riesgo de tener ese evento de salud o enfermedad, ¿sí? Esa es la diferencia con respecto a la prevalencia. En cambio, la densidad de incidencia, te voy a decir, es cuando estoy haciendo un estudio y hay posibilidades de seguir a la población, midiendo con exactitud el tiempo en que cada individuo estuvo en riesgo de enfermar, y obtener el número total de tiempo persona de observación. Por ejemplo, los años persona, los días persona. Si dividimos el número total de casos entre el número total de personas años observados, obtendremos la tasa de incidencia propiamente dicha, llamada también densidad de incidencia o fuerza movilidad. Es la probabilidad de enfermar, que se llama. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Bueno, en términos prácticos, calculamos la incidencia en la enfermedad, por lo general hacemos la incidencia acumulada, es como la cantidad de casos nuevos que hay. En cambio, la incidencia propiamente dicha, o densidad de incidencia, está restringida al contexto de una investigación epidemiológica. Una forma de estimar la tasa de incidencia es cuando nos cuentan años personas, que consiste en tomar el denominador de la población a mitad de periodo. Bueno, esto es una cuestión teórica, pero no la vamos a aplicar en el ejemplo. Acá lo vamos a poner, miren. Queremos calcular la densidad de incidencia de accidentes laborales en un grupo de enfermeros del servicio de pediatría de un hospital. Entonces, para este cálculo, nos importa saber la duración de la jornada laboral, para saber cada uno de estos individuos, ya que va a depender de eso la posibilidad del riesgo de sufrir un accidente laboral. Entonces, ¿qué voy a hacer en este ejemplo? Nos da esta información. Tenemos el tipo de personal, tenemos personas que tienen jornada completa, es decir, 8 horas, por ejemplo, de trabajo, jornada parcial, o personas que hacen guardia nomás. Y acá te dice la cantidad de enfermeros. Tenemos 300 en jornada completa, 150 en jornada parcial y 75 en guardia. Y nos nombra la cantidad de accidentes, ¿sí? Por ejemplo, los de jornada completa tuvieron 50 accidentes, los de jornada parcial 45, y los de la guardia tuvieron 20. Y te dice la cantidad de horas por mes por enfermero. O sea, cada uno de los enfermeros de la jornada completa va a tener 192 horas. Cada uno de los enfermeros de jornada parcial 144, y cada uno de los enfermeros de las guardias 96. Y acá te la suma. Te las multiplica por la cantidad de horas por el personal. Entonces nos va a dar la cantidad de horas mes del total de enfermeros. ¿Cómo se calcula la densidad de incidencia? Es decir, de los accidentes que pueda haber por cada uno de los enfermeros por mes. Se pone la cantidad de accidentes por sobre el total de la cantidad de total de horas enfermeros. Y eso me va a dar un valor. Entonces, a ese valor después lo voy a multiplicar. ¿Para qué? Para decirme por cuántos va a ser la densidad de incidencia, la posibilidad de que un enfermero tenga mayor posibilidades de sufrir un accidente, según su jornada completa, parcial o de guardia. Acá el valor, miren, el de jornada completa me dio 0,0008. En el jornada parcial nos dio 0,002. Y en el de guardia nos dio 0,002.
¿Cuál tiene más posibilidades? ¿Cuáles son los enfermeros que tienen más posibilidades de tener un accidente? ¿Qué les parece a ustedes? Por cada horas de mes trabajadas. Jornada completa. ¿Es la única opinión? ¿Hay otra opinión? Yo digo jornada parcial y guardias. Jornada parcial y guardia, porque acá, fíjense que tiene un 0 más, o sea que es el número más pequeño, el de jornada completa. La densidad de incidencia es menor para el grupo de jornada laboral completa, en comparación con los otros grupos de jornada parcial y de guardia, cuyas densidades de incidencia son iguales, son más pequeñitas. Esta medida, ¿ves? Lo que sube, lo que nos incorpora, es las personas por unidad de tiempo. Es decir, si yo trabajo tantas horas, y en esas horas hay probabilidad que yo sufra un accidente, se cuentan esas horas, o día de trabajo, o exposición, no sé, si yo trabajo aplicando con sustancias tóxicas, bueno, cuántas horas yo estoy expuesto a la posibilidad de asumir ese riesgo, ¿sí? Entonces, eso es la unidad de tiempo que da la densidad de incidencia. Entonces, la suma persona-tiempo indica la suma de todos los tiempos por personas estudiadas. Esto que multiplicábamos recién, vieron en el cuadrito acá, que multiplicábamos esta columna, la quinta columna, 1, 2, 3, 4, la quinta columna nos dice la cantidad de horas por mes de la totalidad de los enfermeros. Entonces me suma cantidad de horas por la cantidad de enfermeros. Eso es lo que asume de nuevo esta medida de la densidad de incidencia. El periodo de tiempo de observación se calcula para cada persona de forma individual, sumándose los de todas las personas del estudio mientras están en riesgo. O sea, mientras están dentro del estudio y no han contraído la enfermedad. La principal utilidad de la incidencia es que permite medir el riesgo de que un grupo de individuos desarrolle una enfermedad. En epidemiología en general, la incidencia es sinónimo de riesgo. Bueno. Estoy hablando solo y encima no me veo, o sea que estoy hablando contra una pantalla. Vamos a ver acá la diferencia entre prevalencia e incidencia. A ver si se va entendiendo. Esto también lo saqué ahí de la bibliografía que les daba, ahí les subí en la PET. Por ejemplo, dice, en la figura 3.2, cada línea representa un caso de enfermedad respiratoria. Ejemplo, neumonía. Y la duración en días de cada caso que se presentaron durante el mes de septiembre. Acá tenemos, vean ustedes, en las columnas, acá en el eje de las I, tenemos caso A, caso B, caso C, caso D, caso E, así hasta el caso S. Cada una de estas letras es un paciente, ¿sí? Y aquí abajo dice 1, 5, 10, 15, 20, la cantidad de días que tiene el mes de septiembre. Entonces nosotros tenemos que nos van a preguntar, ¿cuál es el número de casos incidentes de la enfermedad en el mes de septiembre? Recuerde que incidente eran los casos nuevos. Si contamos acá, ¿cuántos serían los casos nuevos? ¿Qué les parece a ustedes? Que iniciaron en el mes de septiembre. Acá empieza septiembre en el número 1 y termina en el número 30. ¿Cuántos son los casos nuevos que aparecieron en septiembre? 19 puede ser. Y no sé porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 son el total. Pero te dice cuál es el número de casos incidentes de la enfermedad en el mes de septiembre. Se supone que estos que están hasta la G vienen de agosto. Casos nuevos en septiembre. ¿Cuáles serían? ¿Cuántos serían? La D. 12. Entonces, claro, serían 12. A los 19 total le restamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 7 que venían de agosto de enfermos. Los casos nuevos en septiembre son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 nuevos casos en el mes de septiembre de esta enfermedad respiratoria, ¿sí? ¿Y cuál sería el número de casos prevalentes el día 15 de septiembre? Yo quiero sacar una foto y digo, mira, el día 15 de septiembre había tantos casos de neumonía. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuántos hay? Vamos al 15 y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el número de casos prevalentes el día 15 de septiembre son 6 casos, ¿sí? Esa es la diferencia.
que yo en la de incidencia veo los casos nuevos, en cambio en la prevalencia saco una foto en un momento determinado. ¿Se entiende la diferencia entre incidencia y prevalencia? ¿Queda claro, chicos? Es re importante que les quede claro, si no lo volvemos a repasar. ¿Lo puede volver a explicar, profe? ¿Cómo? ¿Lo volvemos a explicar? Sí, por favor. Volvemos acá, te dice, si nosotros pensamos que esto es un registro de la cantidad de neumonías que hubo en el mes de septiembre en una institución dada, y estos son los pacientes, tenemos el paciente A, el B, el C, el D, el E, así hasta el S, ¿no? Cada uno de ellos podrían ser números también los pacientes, ¿no? Entonces, acá empieza el mes de septiembre, en el 1. Y te dice que el 1 de septiembre ya teníamos pacientes desde el mes pasado, o sea, desde agosto, con el caso de neumonía. Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pacientes que ya venían con neumonía. Empieza septiembre y estos pacientes ya estaban con neumonía. Cuando me preguntan cuál es el número de casos incidentes de la enfermedad, quiere decir, a partir del 1 de septiembre, con esta totalidad de pacientes, ¿cuáles fueron los que empezaron con neumonía? O estos pacientes que estaban en observación. Vemos que el 5 empezó con neumonía el paciente H. Vemos que el paciente I empezó con neumonía el 10. El paciente J empezó con neumonía, ponele, será el 8, ahí el 8 de septiembre. El paciente K empezó con neumonía el 12, ponele, de septiembre, más o menos, digo, entre el 10 y el 15. El paciente L empezó después del 15 de septiembre, y así sucesivamente. Entonces cuando nos dice cuál es el número de casos incidentes, yo me tengo que fijar dentro de septiembre aquellos pacientes que desarrollaron la enfermedad después del 1 de septiembre. ¿Por qué no cuento estos primeros? Porque ya venían con la enfermedad. Entonces yo necesito incorporar los casos incidentes, contar todos aquellos que entre el 1 y el 30 de septiembre desarrollaron la enfermedad. Entonces voy a contar el paciente H, I, J, K, L, M, N, S, M, O, P, Q, R y S. Entonces los cuento y me va a dar 12 pacientes. ¿Queda claro ahora el tema de los incidentes? ¿Por qué son Sí, 12? profe, ahora sí. Sí. En cambio te dice, ¿cuál es el número de casos prevalente el día 15 de septiembre? Yo me voy acá en la filita de abajo, veo, esto es el 1 de septiembre, esto es el 5, el 10 y el 15, me voy al 15. Trazo una línea acá y digo, bueno, a ver, cuento, ¿cuántos pacientes ese día estaban enfermos con neumonía? Y los cuento, tenemos el C, el D, el H, el I, el J y el K. Son 6 pacientes que el día 15 de septiembre tenían neumonía. Ese sería el número de casos prevalentes, 6 pacientes. ¿Queda claro ahora la diferencia? Entre incidencia, que sería casos nuevos, y prevalente, que es la foto, es un corte en un momento dado. Sí, profe, gracias. ¿Quedó claro ahora? Bueno, acá en esta imagen es un poco el resumen de lo que sería la incidencia y la prevalencia. Nosotros, si vemos una canilla, por ejemplo, lo que vaya ingresando desde esa canilla al recipiente va a ser los casos nuevos. O sea, cada vez que una gota cae es un caso nuevo en este recipiente. Y la prevalencia es el número de casos totales en un momento dado. Pero ¿qué pasa? Si hay mayor cantidad de casos nuevos, ¿qué va a pasar con la cantidad de agua acá? La mayor cantidad de casos. ¿Va a ir disminuyendo o aumentando? ¿Qué les parece a ustedes? Aumentando. Aumentando. El único motivo porque esto se vacíe, digamos, esta cantidad de casos se vacíe, puede ser o porque las personas se mueren, fallecen, o porque las personas se recuperan y dejan de estar adentro del tarro, digamos, porque ya están sanos, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo se vincula la incidencia con la prevalencia? Que a mayor incidencia, por lo general, aumenta la prevalencia, salvo que esa enfermedad sea tan letal que mate a la gente, por ejemplo, la cantidad de muertos que hubo por COVID, o se vayan recuperando rápidamente, o haya políticas de salud que hagan que el tratamiento sea efectivo, entonces dejan de estar enfermo, o haya alguna cura para esa enfermedad, ¿sí? Pero es un poco la relación entre incidencia y prevalencia, ¿sí? Toda prevalencia como la incidencia son medidas de morbilidad, o sea, de enfermedad en la población.
pero lo que se difiere es que la prevalencia mide el número de personas que tienen la enfermedad en un momento dado, y la incidencia mide los casos nuevos que se presentan en un periodo determinado, ¿sí? Es decir, uno ve la magnitud, que es la prevalencia, y el otro ve la velocidad, cuán rápido van habiendo más casos. Esa es un poco la idea. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que me quieran, que haya quedado ahí colgado? Encima no los veo, qué bronca. Voy a arreglar la cámara para la semana que viene. No sé si tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar con respecto a la incidencia, la prevalencia, las tasas. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno. No, profe. Profe, mañana sube el práctico que va a corresponder a esta.